Bueno, así es que eh, pensaba yo, eh, nosotros vivimos dentro de un esquema extremadamente paternalista donde se espera que sea el papá Estado, el papá gobierno, el papá presidente o el papá ministro el que resuelva todos los problemas. Yo siento que eso es injusto, me han tomado a mal inclusive cuando hice una declaración al respecto, cuando dije, y qué es lo que pienso, que la gran tarea cívica de las autoridades, y sí considero una responsabilidad de gobierno, aprender a involucrarle a la población en los problemas que son comunes, ¿verdad? Así yo creo que vamos a tener mucho más seguridad, mucho más limpieza, mucho menos efecto de este tipo de pandemias. Ahora, de que hay, cuando hay una situación de desastre, se habla de una situación de desastre, se habla de una situación de emergencia. Justamente estamos hablando de situaciones para las cuales no estábamos suficientemente preparados, situaciones que nos superan. ¿Cuándo vamos a estar suficientemente preparados? Si esto nos viene... Yo considero correcta tu percepción, Carlos, pero me pregunto, ¿cuántos muertos hubiésemos tenido realmente si no hubieran habido ciertas previsiones, si no hubiera habido ya cierto trabajo de sensibilización y si no hubieran habido medidas, algunas medidas correctivas de esto, digamos? O sea, realmente no pensamos desde la perspectiva que pudiera haber sido mucho peor. Pero... Yo lamento, y quiero decirlo desde el corazón, ¿verdad? Lamento el hecho de que fallezca gente en una pandemia. Acaba de morir un queridísimo amigo mío, compañero de colegio, a quien vos personalmente le conocías también, y a todos nos golpea y nos lastima esto como cualquier tragedia. Y en ese sentido, a veces nos sentimos impotentes por lo que necesitamos o queremos hacer, pero necesitamos el concurso de todos. Por eso me estaba pensando en ese último mensaje del noticiero. Yo creo que es muy valioso eso porque más que nunca necesitamos estar unidos, las diferentes instancias de gobierno, el poder legislativo, no censurarnos entre nosotros, sí corregir aquello que está mal. Y hay muchas cosas que se hacen mal dentro de este del Poder Ejecutivo, en los gobiernos municipales, en todos lados se cometen errores, ¿verdad? Nadie niega eso, pero censurarnos por eso y cortarnos la cabeza y neutralizarnos en la acción, sobre todo liquidar la solidaridad y la acción conjunta, eso me parece francamente no, perfecto, pero, inadecuado. pero también hay que tener autocrítica, ministro, Correcto, porque correcto. tenemos la experiencia de años anteriores, tenemos la del 2007, que fue una verdadera epidemia que mató mucha gente. No puede ser que no hayamos aprendido la lección. Nosotros, en los noticieros de Unicanal, desde agosto, septiembre del año pasado, ya veníamos comentando qué iba a hacer el Ministerio de Salud para evitar que el dengue volviera a causar daño. Lo mismo hacíamos en Radio 1 de Marzo. Es decir, si nosotros, que no somos los expertos, tenemos esa visión, ¿cómo es posible que los expertos, los que están al frente y liderando, los que tienen que liderar la lucha contra esta enfermedad, no hayan tomado las previsiones del caso? No se puede a último momento involucrar al Ministerio de Salud, a las Fuerzas Armadas, a la policía, cuando que eso debería haberse tomado hace 6, 7 meses atrás, si hubiese hecho ese trabajo, ministro. Esa es una autocrítica que ustedes deben asumirla. Yo por lo menos la asumo, Carlos. Es decir, yo creo que sí. Yo creo que este es un aprendizaje, pero como te digo, tienen que estar los recursos disponibles. No podemos ponerle al frente a una ministra que se mata haciendo este trabajo, se mata tratando de hacer bien las cosas, pero muchas veces no tiene los recursos suficientes. Y efectivamente, recién cuando se produce una situación como esta, entonces ahí la gente dice, bueno, perfecto, vamos a generar un fondo extraordinario, vamos. Sí, ese tipo de cosas debería preverse, Carlos. ¿Me permite? Sí, cómo no, claro. Usted sabe que el Ministerio de Salud es el ministerio que más ampliaciones tuvo y que el Congreso es el ministerio al que más apoya. Sí. Y que no duda en darle las ampliaciones que solicitan.
aunque muchas veces no lo entienden ni para qué solicitan, pero le dan. ¿Cómo es posible que con todo ese apoyo, porque se le da, no se puede hablar de falta de recursos económicos, cómo es posible que con todo ese apoyo, aún en este 2011, sigamos teniendo esa cantidad de muertos? Te explico por qué, Carlos. Porque este Ministerio de Salud ha atendido a 1 millón de personas más de lo que se atendía en años anteriores. Sí. Este Ministerio de Salud ha hecho 8 millones de atenciones de salud. Hoy, más de 500 unidades de salud familiar están a disposición de 2 millones de personas del interior que no tenían ningún acceso a la salud. Ahí está el dinero, ahí está la gestión. Ahora, vos me decís, eso no es suficiente, y yo acepto que no es suficiente. Necesitamos hacer más todavía. Claro, pero no es suficiente. En este tema del dengue, sabemos que va a venir, porque ya va a convivir con nosotros, ¿verdad? Y si no hacemos un cambio radical de actitudes, va a seguir matando más gente. Pero si sabemos que va a venir, entonces, ¿por qué se demora? Y sobre todo, cuando usted mencionaba el ejemplo japonés, el papá japonés, o los papás japoneses, porque mencionó muchos papás, educaron a sus hijos. Ese papá Estado educó a su hijo, sensibilizó a su hijo, le dio conciencia de lo que debía soportar a su hijo. ¿Cuándo nosotros vamos a hacer lo mismo? ¿En cuánto tiempo, Carlos? Es decir, correcto, yo estoy de acuerdo. Totalmente. Pero nosotros estamos contra el reloj. Los tiempos, exactamente. Nosotros vivimos en emergencias permanentes, ¿verdad? Y muchas veces este tipo de políticas requieren un tiempo, requieren una dedicación que a veces realmente no tenemos en las condiciones que estamos. La imperfección del gobierno, los errores del gobierno, son el reflejo de la sociedad. Una sociedad con tantas carencias y con tantas falencias y con una matriz tan autoritaria y tan dependiente, no puede tener un gobierno escindido de esa realidad. Nosotros somos el reflejo de la realidad paraguaya, de esas dificultades, ¿verdad? Y eso se traducen en errores, en imprevisiones, en descuidos y demás, sin duda. No se resigne. Eso es una resignación. No, para nada. Al contrario, Carlos. Al contrario. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar de política. Ok. Vamos a la pausa.